y acá ya empiecen a tomar anotaciones de lo que va a pasar en los próximos días en la economía, adelantémonos nosotros. Esta fórmula es fundamental para quienes quieran empezar a probar invertir en letras o no. Tienen que calcular el dólar de quiebre. Juli me pregunta, Lara, ¿me recomendás comprar dólares ahora o espero unas semanas? Y ahora te voy a contar otra razón por la que el mercado está teniendo más desconfianza sobre el plan del gobierno. ¿Cómo pensamos toda esta información y la aplicamos inteligentemente para tomar decisiones sobre nuestra plata? El escenario económico se movió considerablemente en las últimas semanas. Pasaron muchas cosas, desde el compra dólares campeón de Caputo, que se la jugó de canchero y desde ahí empezó a haber presiones sobre el tipo de cambio, empezó a subir el dólar. El dólar flota, por lo tanto a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. Hasta que vencieron las LEFI, se volcaron 10 billones de pesos al mercado. Esto destrozó las tasas de interés, cayeron mucho. ¿Y qué generó que metieron muchos pesos al mercado? Claro, pasamos de un faltante de pesos a un sobrante de pesos. Después se agregó una licitación fuera de agenda, intentaron absorber esos pesos y ahora anunciaron que van a subir los encajes de los money market. Esto genera que baje el rendimiento de todas las billeteras digitales, de las cuentas remuneradas. Mucha información estas últimas 2 semanas. Por eso, veamos todo esto en este episodio, ordenemos la información y lo más importante, veamos cómo reordenar nuestra estrategia, qué hacer si nos sobran unos pesos con esta nueva información. Bienvenidos a un nuevo episodio de Juntala, porque la plata se piensa. Che, antes de empezar el episodio, una cosa. Este es un capítulo distinto. Vamos a hacer un sorteo. ¿Para quiénes? Para ustedes, los suscriptores de Juntala. ¿Se imaginaron alguna vez conocer cómo funciona una mesa de dinero? ¿Cómo es un broker por adentro? ¿Cómo es físicamente el lugar en el que ustedes confían e invierten? Con Cocos, Juntala y Cocos, los queremos invitar a conocer presencialmente las oficinas de Cocos. Sí, un recorrido por las oficinas, una clase especial para ustedes de educación financiera y además, ¿saben qué es lo mejor? Va a haber 30 ganadores. ¿Y cuándo es? Ya. El viernes 25 de julio. Este es un sorteo express para los que se copen, para los que realmente quieran ver cómo es un broker por adentro. ¿Cómo vamos a hacer para participar? Tienen que ser suscriptores de Juntala, seguir a Cocos en Instagram y atención, en la descripción de este episodio en YouTube y en Spotify va a haber un link que es un Forms. Van a tener que responder 3 preguntas muy sencillas, muy fáciles, solo 3, que la respuesta la van a sacar viendo este episodio de Juntala. En este episodio van a encontrar la respuesta a esas 3 preguntas. Las responden y listo, ya están participando por venir a conocer las oficinas de Cocos. Vamos a hacer una merienda, a ver media luna, chipás, cosas ricas para tomar, conocer las oficinas, una clase gratis de educación financiera. Les vamos a estar contestando, obviamente voy a estar dando en la clase todas las preguntas personalmente que quieran que les responda, así que los espero el viernes 25 de julio en esta edición de las puertas abiertas de Cocos, así que ahora corran, suscríbanse si todavía no están, sigan en Instagram a Cocos y no se olviden de responder las 3 preguntas del formulario. Ahora sí, empecemos con este capítulo. El siguiente contenido es un podcast de educación financiera. Todo el contenido tiene un propósito educativo. No constituye ninguna sugerencia, recomendación o promoción de algún instrumento financiero en particular. Repasemos un poco lo que estuvo pasando en la economía y pongamos un punto. El jueves 10 de julio, ese día vencieron las LEFI, un instrumento que es deuda emitida por el Tesoro Nacional, bueno, que vinieron a reemplazar los pasivos remunerados del Banco Central. Entonces, el gobierno ya había anunciado hace 3-4 semanas que este instrumento iba a dejar de existir porque, bueno, con el objetivo de reducir la emisión monetaria, pero en la práctica lo que pasó el jueves. Vencieron las LEFI y el viernes se volcaron aproximadamente, estamos hablando del 11 de julio, 10 billones de pesos al mercado. 10 billones de pesos, esto es algo así como que el Tesoro y el Banco Central le cerraron la puerta, le cerraron la ventana, les dijeron yo no juego más a este juego de las LEFI, a los bancos que estaban realizando esas colocaciones, esa inversión, y entonces como les cerraron la ventana, la puerta de ese juego, esos 10 billones de pesos tuvieron que ir a buscar algún lugar en el mercado. Y esto es más o menos lo que te pasa a vos a fin de mes cuando te sobra un poquito de guita, un poquito de plata, que decís, bueno, ¿dónde la pongo? A ver, el fondo money market rinde esto, el plazo fijo rinde esto, ¿compro dólares o no compro dólares? Esto mismo les pasó a los bancos el viernes 10 de julio. Gran parte de ese dinero lo fueron a poner a una colocación que se llaman cauciones, que ustedes saben es como un plazo fijo a un día, las cauciones a un día. Entonces ese día, el viernes 11 de julio, la tasa de las cauciones, como hubo mucha demanda, como fueron muchísimos pesos ese instrumento financiero, la tasa cayó de 23% anual al 11%. Se destruyó
destrozaron las tasas de las cauciones. En este momento, los funcionarios del Tesoro y del Banco Central vieron esto en vivo y claramente se dieron cuenta que tenían que hacer algo. Y por eso ahora saltamos en nuestra historia para ir uniendo los grandes hechos económicos que sucedieron en las últimas semanas. Y entonces, el último miércoles, el miércoles 16 de julio, se anunció una licitación fuera de agenda. ¿Por qué? Para absorber parte de esos 10 billones de pesos que se volcaron al mercado porque terminaron las LEFI. Y acá algunos puntitos, vuelvo un poco para atrás. Antes del 10 de julio que vencieron las LEFI, el gobierno había hecho una licitación el 7 de julio. Claro, ¿qué esperaba? Que los bancos ingresen con gran parte de ese dinero que iba a quedar disponible a esa licitación. Esa licitación fue buena, tuvo un rollover casi del 300%, pero quedaron muchísimos pesos libres en el mercado. No fue en un punto lo que esperaban. Muchos economistas dicen que en realidad la salida de las LEFI debería haber sido gradual, no un shock. Que un día dejen de existir las LEFI y se vuelquen 10 billones de pesos al mercado, que es lo que pasó el viernes 11 de julio y se destruyeron las tasas de interés. Debería haber sido una salida gradual de las LEFIs. Y acá lo importante para entender a nosotros que nos gusta la economía y las finanzas es que la escuela monetarista, la escuela de la que es Javier Milei, es una escuela de shock, no de gradualismo. Esta escuela teóricamente considera que el gradualismo genera ineficiencias económicas, entonces hay que intentar actuar con shocks. Bueno, lo que pasó en concreto el viernes es que hubo un shock de oferta de pesos, sí hubo emisión monetaria, se amplió la base monetaria, que muchos me estuvieron preguntando eso durante la semana. Igual es emisión monetaria con superávit fiscal, atención, no es a lo que estábamos acostumbrados antes, pero lo concreto es que se volcaron 10 billones de pesos al mercado, se destrozó la tasa de las cauciones y ustedes saben que los fondos Money Market, los fondos que utilizan las billeteras digitales para armar estas cuentas remuneradas, invierten en cauciones. Entonces, ¿cómo se desplomó la tasa de las cauciones? Empezó a bajar durante el 14, el 15 de julio, los primeros días de esta semana, empezó a bajar el rendimiento de las billeteras digitales y el rendimiento de los plazos fijos, que venían rindiendo 38, 29% anual. Muchos bancos empezaron a bajar la tasa del plazo fijo a 28, 27% anual porque estaba cayendo la tasa. Entonces, ¿qué pasó? Llegó esta licitación sorpresiva fuera de agenda del miércoles 16 de julio. Y ahí hay información muy útil para nosotros que estamos viendo de qué manera inteligente invertir los pesos, porque subieron las tasas de interés. Veamos qué pasó en esa licitación. Antes de repasar lo que pasó en la licitación y cómo quedaron las tasas, acá hay que entender un trade-off, un costo de oportunidad. El viernes 11 de julio, que se llena de pesos el mercado y se desploman las tasas, lo que pasó es que el sistema financiero empezó a ver un menor atractivo en estar invertido en tasas en pesos. Entonces, como no tenía ese incentivo para mantenerse en moneda local, empezó a haber desde el 10 de julio y 11 de julio una presión sobre el mercado de cambios, una presión sobre el dólar. Muchísimos pesos que estaban buscando dónde ir, además de haber ido a cauciones, fueron algunas letras, empezaron a ir al dólar. Y desde ahí empezamos a ver presiones en el tipo de cambio hasta que el lunes 14 de julio el dólar llega a 1.295, el dólar oficial. Y atención porque hacia el fin de la semana, el viernes, vuelve a subir el dólar oficial 1.295, el dólar blue superó los 1.300 pesos. Entonces hay un mercado que al ver cómo se manejó esta finalización de este instrumento, las LEFIs, empieza a tener mayor desconfianza. Y ahora te voy a contar otra razón por la que el mercado está teniendo más desconfianza sobre el plan del gobierno. Están perdiendo un poco de credibilidad porque empezaron a intervenir y venían diciendo que no iban a intervenir, pero intervinieron fuerte esta última semana sobre el mercado de futuros, sobre los futuros del dólar. ¿Para qué intervienen? Para setear expectativas. Las expectativas también son dinámicas, entonces ellos con la intervención en los futuros del dólar intentan ir seteando las expectativas de cuánto cree el mercado que va a estar el dólar a fin de año. Y además hubo intervención en las tasas de interés. Ahora sí, habiendo entendido por qué en paralelo que bajaban las tasas empezaba a subir el dólar, claro, eso es lógico porque el costo de oportunidad de estar en pesos
cada vez es más bajo. Entonces, muchos preferían tener protección cambiaria. Y obviamente también hay que añadir el condimento que cada vez se acercan las elecciones y desde el principio de año en este podcast venimos advirtiendo que cuanto más se acerquen las elecciones va a haber más dolarización de carteras. Con esto en claro, ahora sí veamos qué pasó en la licitación. ¿Cómo quedaron las tasas hoy en nuestra economía? Bueno, y llegamos a la licitación del miércoles. ¿Qué pasó? Subieron las tasas. Ahora vamos a ver cuánto y de qué letras, cómo quedaron esas tasas. Claro, cuando el gobierno se dio cuenta que se habían mandado unas, se dieron cuenta que tendrían que haber ido de manera más gradual, que haber hecho licitaciones escalonadas, entonces salen con esta licitación para absorber pesos. Se absorbieron casi 5 billones de pesos, 4,7 aproximadamente. Recibieron ofertas por 4,9 y absorbieron casi la mitad de esa plata que habían volcado al mercado. ¿Y qué pasó? Acá lo que les preparé para tener un resumen claro es cómo estaban las variables económicas antes de que pase todo esto, antes de que venzan las LEFI y se vuelquen todos estos pesos al mercado y cómo quedaron las variables económicas ahora, aproximadamente. Lo estamos haciendo al horario en el que grabamos el episodio. Entonces hagamos un repaso para saber dónde estábamos y dónde estamos actualmente. El dólar oficial, antes de que pase todo esto, el 7 de julio, estaba a 1.260. En cambio ahora cerró la semana en 1.295. El dólar MEP estaba a 1.246 y una vez de que pasó todo este lío de la finalización de las LEFIs, cerró en 1.282. Y acá les agrego entre paréntesis el dólar blue por encima de los 1.300 pesos. Esto nos marca que hay mayores presiones cambiarias. Aunque haya subido la tasa de interés, empieza a haber más desconfianza y muchos agentes económicos prefieren estar parados en dólares antes que estar parados haciendo tasa en pesos. ¿Qué pasó con la tasa de las cauciones? Antes de que ocurra todo esto, las tasas de las cauciones estaban, tasa de caución a un día, en 22,7%. El viernes 11 de julio se desploman a 11% y actualmente subieron, quedaron más arriba en 33%. Esta es la tasa de caución a un día. ¿Por qué subió la tasa de caución? Bueno, porque en la licitación subió la tasa de las letras. Las letras, si vemos el resultado de la licitación, están rindiendo muchas por encima del 3% mensual. Recuerden que antes de todo este lío el plazo fijo te estaba pagando 2,4 y había letras rindiendo 2,6, 2,7 mensual. Bueno, ahora las letras, muchas te están rindiendo por encima del 3,3% mensual, una tasa por encima del 40% anual, cuando antes el plazo fijo te estaba pagando 28-29%. Sigamos nuestro repaso. El plazo fijo, antes de que suceda todo este lío, estaba en 30%, la tasa anual. En el peor momento de este lío, baja a 28% la tasa y ahora se espera en los próximos días, y acá ya empiecen a tomar anotaciones de lo que va a pasar en los próximos días en la economía, adelantémonos nosotros, en los próximos días debería subir la tasa del plazo fijo. ¿Por qué? De nuevo me meto en este tema. Porque las letras de la licitación que se hizo el miércoles 16 de julio cerraron con una tasa en torno al 40% anual, una TNA. 39% para ser más exacta. Esto significa que el plazo fijo, tranquilamente la tasa, quédense tranquilos porque debería volver a los niveles en los que estaba antes de que suceda todo este lío, debería volver la tasa del plazo fijo como mínimo al 30% anual y también tiene espacio para subir al 32-33% por lo que están rindiendo las letras hoy. Y ahora sí, llegamos al último ítem. Las letras antes de que suceda todo esto rendían 31% anual y ahora, hoy, están rindiendo algunas hasta 45% anual. Y acá nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿Por qué si en la licitación cerraron con un rendimiento del 39% anual, ahora vemos una TIR por encima de eso, 45% anual? Lo que estamos viendo ahora en el mercado es que hay muchos agentes que, pese a la mayor tasa, viendo todo lo que sucedió, deciden desprenderse de sus inversiones en pesos, desprenderse de las letras y van al dólar. Por eso el viernes, el último día de la semana, siguió habiendo presiones sobre el dólar. El dólar abrió en torno a 1.280 y subió hasta 1.295. Ahora acá empecemos a meter en nuestras estrategias de inversión, en cómo pensamos toda esta información y la aplicamos inteligentemente para tomar decisiones sobre nuestra plata. Un punto interesante es que, por ejemplo, la letra del 28 de noviembre ya está por encima del tope máximo de la banda. Quiere decir, ustedes saben, acá hagamos un mini repaso, que cuando entramos en una letra, dependiendo del precio en el que te la compres en ese momento, vos ya sabés
qué rendimiento le vas a sacar a esa letra, porque ya sabes entonces el día de vencimiento cuánto va a estar. Con eso podés calcular, ahora vamos a hacer un ejemplo porque ahora vamos a responder preguntas que me hicieron ustedes. Con eso podés calcular el dólar de quiebre. Quiere decir, voy a hacer un ejemplo cualquiera, inventado. Si yo entro hoy en una letra que hoy vale 100 pesos y sé que el día del vencimiento me va a pagar 110 pesos, sé que le voy a sacar un rendimiento del 10%. Si hoy el dólar está 1.000 pesos, entonces yo sé que como máximo, si el dólar aumenta un 10%, yo voy a salir empatada. En cambio, si el dólar aumenta más, yo voy a perder frente al dólar. Y si el dólar aumenta menos, por ejemplo, aumenta un 5%, entonces yo voy a ganar un rendimiento en dólares. Bueno, esta es la forma de razonar si entro en letras o no. Y en realidad también es la forma de razonar si te conviene entrar a un plazo fijo o comprar dólares, que es lo que tanto me preguntan. Vos agarrás el rendimiento del plazo fijo y entonces haces el valor del dólar actual, le sumas el rendimiento del plazo fijo, por ejemplo, 2,5% mensual, y ahí tomas una decisión que es subjetiva. Si vos pensás que el dólar va a avanzar más que lo que te paga el plazo fijo, entonces vas a elegir comprar dólares. Y si vos pensás que el dólar va a avanzar menos que lo que te paga el plazo fijo, entonces elegís hacer plazo fijo. Esto se los explico porque es la lógica que hay que tener y utilizar para tomar esa decisión. Ahora, pensemos una cosa. Lo que está pasando con las letras en este momento que vencen en noviembre nos dan dos mensajes importantes. El primero, si el tipo de cambio de quiebre está por encima de la banda superior, el gobierno te está garantizando una ganancia en dólares. Si es verdad que el gobierno no va a permitir que el dólar supere la banda superior, porque recordemos que tenemos un esquema de bandas, entonces vos ya tenés la garantía, la seguridad de que vas a tener una ganancia en dólares invirtiendo en estas letras. Ahora, la otra cara de esa misma moneda es que el mercado no cree que si llega al tope de la banda, el Banco Central tenga la guita para mantener el esquema. Porque si está tan alta la tasa de las letras, muchos agentes, en vez de hacer carry trade, deciden vender las letras, sacárselas de encima e ir al dólar. Porque se ve que hay muchos agentes del mercado que no crean que el gobierno tenga los dólares para sostener el tipo de cambio entre las bandas. Entonces prefieren no arriesgarse a hacer carry trade, prefieren no arriesgarse a hacer tasa en pesos y ya buscan cobertura cambiaria, cobertura en el dólar por el miedo y por el riesgo de que pueda llegar a subir el tipo de cambio de acá hasta las elecciones. Entonces, estos son dos mensajes, dos lecturas que están haciendo los agentes económicos en el mercado y que terminan teniendo como resultado este rendimiento de las letras, que está en muchos casos por encima al 40% anual. Muchos piensan que tenés garantizada una ganancia en dólares y muchos no confían, más allá de que hoy la tasa haya subido mucho, no confían en esas letras, las están vendiendo y eso hace que suba el rendimiento. Ahora, de lo que sí nosotros podemos estar seguros, porque es matemática, es que cuando uno entra en una letra con un tipo de cambio más elevado, con un tipo de cambio más cerca de la banda y encima el rendimiento de las letras aumentó, este es un momento mucho menos arriesgado para hacer carry trade, para hacer tasa en pesos que hace una semana o a principios de julio. Y si no me creen o no se entendió bien, vamos a responder algunas preguntas que me hicieron ustedes porque vamos a hacer algunos ejemplos concretos, algunos cálculos para que se vea bien claro esto que estamos diciendo. Vamos con algunas preguntas. Acá Daniel me pregunta, con la baja de tasas no sé qué hacer con mis pesos. Estoy pensando en letras de vencimiento en 6 meses y luego pasarme a dólares. A ver, Daniel, primero, no te preocupes por la baja de tasas que ocurrió apenas se volcaron los 10 billones de pesos de las LEFIs, porque si miras el punta a punta después del quilombo, las tasas están más altas de las letras que antes. Eso significa que hoy es más apetecible que hace una semana, como decíamos recién, entrar en letras. Pero obviamente cuidado con, primero, tu necesidad de liquidez, no pongas toda la guita en este instrumento, diversifica y además es muy importante que calces, ¿no? Tu necesidad de liquidez. Si vos por 6 meses son pesos que no vas a usar, ok, está bien que busques una letra a 6 meses, pero siempre calza tu necesidad de liquidez. Y pensemos, ¿no? Con la exposición en pesos, invertís en letras que hoy rinden más del 3% mensual. Si dentro de 6 meses el dólar subió más de 3% mensual, entonces perdiste plata. Por eso ten en cuenta el dólar, que es lo que hablábamos recién, el dólar a partir del cual vas a perder plata. ¿Cómo se calcula esto? Fórmula. Sáquenle foto a la pantalla o tomen nota y si van escuchando en el auto, tomen nota en las notas del celular, frenen un segundo. ¿Cómo hacen esta cuenta?
toman el precio final de la letra menos el precio de compra de la letra. El ejemplo que hacíamos, bueno, si el precio final de la letra, que es un dato que ya es conocido en el broker en el que vayan a invertir en letras, ese dato va a estar. Por ejemplo, nuestro ejemplo era 110 el precio final, el precio de compra es el que va variando todos los días, pero en el momento en el que vos estás decidiendo si comprar o no lo vas a tener, entonces precio final menos precio de compra dividido el precio de compra menos 1. Eso te va a dar un porcentaje, entonces vas a hacer el valor del dólar de ese día, por ejemplo, 1.295 por 1 más ese número que acabamos de calcular, y así calculaste el dólar de quiebre para decidir si invertir en letras o no. Esta fórmula es fundamental para quienes quieran empezar a probar invertir en letras o no. Tienen que calcular el dólar de quiebre. Hoy lo que está pasando en la economía argentina es que ese dólar de quiebre en muchas letras y en muchos casos te da por encima de la banda superior. Entonces, quienes crean que el Banco Central va a tener los dólares para mantener el dólar entre las bandas, tienen prácticamente una ganancia en dólares aseguradas en este contexto. El tema, como ya dijimos, es si no llegan a estar los dólares para sostener al tipo de cambio entre las dos bandas cambiarias. Siempre tenemos que conocer el posible rendimiento, pero también el riesgo. Acá me pregunta Vanina, con la tasa de plazo fijo, ¿qué pasó? Bueno, hagamos un repaso. El gobierno dejó de licitar unas letras, las LEFI, entonces se inundó el mercado de pesos. Entonces, los bancos agarraron toda esa liquidez y fueron y la pusieron, por ejemplo, en un instrumento que son cauciones. Eso bajó la tasa de interés de todo el sistema financiero y el último miércoles, el miércoles 16 de julio, se hizo una nueva licitación, se absorbieron parte de esos pesos y volvió a subir la tasa del mercado. Todavía la tasa de plazo fijo está por debajo o empatada a lo que la teníamos antes de que venzan las LEFI, pero atención, estamos adelantando en Juntala que debería aumentar un poquito la tasa de plazo fijo porque hay letras que están rindiendo por encima de 40% anual. Fernando me pregunta, ¿qué opinas de la suba de las tasas de las letras? ¿Es un buen momento para invertir? A ver, el dólar hoy está por encima del promedio de la banda. Las tasas de las letras están más altas, por lo tanto, hoy entrar en letras tiene menor riesgo que hace una semana y que a principios de julio. La pérdida posible la calculamos, recuerden, hasta el techo de la banda. Bueno, algunas letras ya te garantizan que como tienen un dólar de quiebre, que recién aprendimos a calcularlo, por encima de la banda, medio que tenés una ganancia asegurada en dólares. Ahora, el riesgo, de nuevo, estoy siendo medio repetitiva, pero es que el dólar no respete ese techo de la banda. Una más, Juli me pregunta, Lara, ¿me recomendás comprar dólares ahora o espero unas semanas? Acá quizás no es la respuesta que están esperando de mi parte, pero depende para qué necesites comprar dólares. A ver, si te vas a ir de viaje en 3 meses, en 4 meses, sí, anda comprando dólares. Empezá a ir comprando a poco. Nunca le van a pegar exactamente en el mejor precio del dólar, pero como si estuviéramos jugando un juego de dardos, de apuntar en el punto correcto, lo que vamos a intentar es hacer pequeñas compras para ir pegándole al mejor precio posible. Eso de juntar muchos pesos, acumular y esperar un día hacer la mejor compra de dólares al tipo de cambio más bajo, eso no sucede, está estudiado estadísticamente, entonces intenten ir haciendo pequeñas compras y se van a ir acercando al mejor precio posible. Obviamente cuando vean que el dólar baje, aprovechen para comprar. Entonces, si te estás por ir de vacaciones y vas a tener un gasto en dólares en los próximos 2-3 meses, sí, anda comprando y anda acumulando dólares. Ahora, como estrategia de inversión, si querés cubrirte porque ves riesgo cambiario y se vienen las elecciones, está bien, pero acordate que comprar dólares no es una inversión. Entonces, una vez que hayas comprado dólares, invertilos. Si te los guardás y los dejás quietos 2 años, vas a perder plata. Era mucho mejor tomar otras decisiones de inversión. Entonces, comprarte dólares para guardarlos, encanutarlos, tenerlos en una caja de seguridad por 2 años, eso no es una buena decisión. Y otra cosa más importante, si necesitas pesos en el corto plazo, si vas a necesitar hacer una gran compra en pesos en un mes, en 2 meses, tampoco compraría con todo dólares, porque recuerden que cuando compran y venden dólares hay un spread y van a perder plata. Por eso es importante empezar a saber calcular la necesidad de liquidez. Bueno, ¿cuántos pesos voy a necesitar en los próximos 2 meses? ¿Cuántos dólares? Y en base a eso tomar la decisión. Ahora sí, la última, Andre. Lara, con los dólares, ¿plazo fijo o caja de seguridad? ¿Conviene comprar dólares? Gracias. A ver. Caja de seguridad si sos Cristina y no los podés declarar. Dólares sin caja de seguridad es si crees que va a haber una corrida bancaria. Si no, no tiene sentido tener los dólares en la caja de seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenés los dólares formales, si tenés los dólares declarados, no tiene lógica tenerlos en la caja de seguridad, excepto que realmente tengas una gran desconfianza sobre el sistema bancario argentino. Entonces, yo te preguntaría, ¿para qué los tenés los dólares en la caja de seguridad?
Capaz porque nunca los declaraste, bueno, ahí encuentro una razón, digo, pero ahora si los tenés en blanco y dentro del sistema, no conviene tenerlos en caja de seguridad. Por lo menos busca los instrumentos más conservadores del mercado, que serían plazo fijo en dólares, que serían algún fondo común de inversión muy conservador en dólares, bonos del Tesoro de Estados Unidos, que podés directamente invertir en los bonos del Tesoro o podés invertir en un fondo que invierta en bonos del Tesoro. Todas estas inversiones son ultra conservadoras. Fíjate que ni siquiera te mencioné el S&P 500, que ya es renta variable, pero todo esto es mucho mejor que tener los dólares en caja de seguridad. Para mí, si no son dólares informales y son formales, no tiene sentido tenerlos en caja de seguridad. Última pregunta y como siempre voy a quedar muy atenta a sus comentarios en el episodio, los voy a estar respondiendo y también recuerden que nos pueden seguir en Instagram, @juntalapodcast y por favor si les gustó el episodio suscríbanse, pónganle like que con todo eso nos ayudan un montón. Última pregunta, ¿por qué intervienen en el dólar? Hay dos tipos de intervenciones, esto si escuchás Juntala es algo que sí o sí lo tenés que saber. La intervención directa en el mercado, que es cuando el Banco Central directamente compra o vende dólares en el mercado, en general, claro, si está subiendo mucho el dólar, vende dólares para bajar el precio. Eso es intervención directa e implica pérdida de reservas. Y luego está la intervención indirecta en el mercado, la otra, que es la que se está usando ahora, que no interviene directamente comprando y vendiendo dólares, pero interviene en el mercado donde se negocia el precio futuro del dólar, el valor futuro del dólar. ¿Y para qué? ¿Por qué hace esto? Para modificar las expectativas a largo plazo. Es intervención, pero es otro tipo de intervención a la que quizás estábamos más acostumbrados hace algunos años en la Argentina. Entonces, ¿por qué interviene en el mercado en el que se negocia el valor futuro del dólar? Bueno, lo hace para suavizar la volatilidad futura de las expectativas. Una cosa es que tengamos títulos de los diarios que digan el mercado espera que el dólar a fin de año esté por encima de 1.500 pesos y otra cosa es tener más amortiguadas y más calmadas esas expectativas del mercado. Esa es la estrategia detrás de la intervención en el mercado de dólar futuro. Ahora sí llegamos al final de este episodio de Juntala, un episodio con mucha data, con mucho numerito, pero todo esto pasó en muy pocas semanas en la economía argentina, entonces nos parecía con todo el equipo muy necesario hacer un repaso de lo que estuvo pasando y fíjense que cambió mucho el escenario y la estrategia de inversión, por ejemplo, para quienes vienen decidiendo hacer tasa en pesos, hacer carry trade y también es importante entender por qué está subiendo el dólar y si lo entendemos vamos a poder adelantarnos mejor a lo que pasa en el futuro, que es uno de nuestros objetivos de este podcast. Esperamos como siempre que haya sido útil, que comenten si les gustó, también se suscriban al canal y esto fue Juntala, hecho junto a Spotify y Embajada, porque la plata se piensa.